Bueno, la semana que tuvimos por Meet la otra vez, habíamos hablado un poquito de la iglesia y la opción por los pobres, ¿sí? Eh, una opción que se va a distinguir mucho de el concepto de iglesia que había previamente, ¿sí? Como una iglesia quizás distante, fría, una iglesia en donde todavía se hablaban las misas en latín, ¿sí? Y acá va a cambiar mucho la idea o la concepción de la iglesia cuando se presenta la opción por los pobres, ¿sí? Habíamos leído que en 1967 el Papa Paulo VI difunde la encíclica Popularum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, en el que habla de la lucha contra el hambre, el combate contra la miseria, la inequidad de las relaciones comerciales por la distorsión creciente en el comercio. Los pueblos pobres permanecen pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos, y la injusticia del racismo. Hoy a nosotros nos parece quizás normal o habitual que el argentino Papa Francisco mencione en sus, cuando él, digamos, da su palabra todas las semanas desde el Vaticano, las cuestiones que han pasado en esa semana en el mundo, los enfrentamientos en la Franja de Gaza, los problemas de las usurpaciones del poder a manos de organizaciones o de lo que fuere, el poco proceso, el poco, digamos, procedimiento correcto en las democracias, los problemas migratorios, como que se dio en Ceuta la semana pasada, donde se hizo muy famosa una imagen, que no sé si ustedes vieron, que es la del buzo sosteniendo a una bebé en Ceuta, ¿sí? Que bueno, la verdad que la imagen es horrorosa, pero es parte, ¿sí? De los problemas migratorios que se dan sobre todo en Europa. Esta es la imagen, ¿sí? Que estuvo dando vuelta al mundo. Bastante fea, se puede difundir porque la criatura sobrevivió, ¿sí? Gracias al trabajo de los buzos y los rescatistas, la criatura sobrevivió, ¿sí? Obviamente que presentaba un cuadro de hipotermia bastante fuerte y otras cosas, pero bueno, gracias a Dios ella sobrevivió y lo puede contar. Pero a nosotros nos es común que hoy por hoy grandes líderes, ¿sí? Puedan difundir estas situaciones, puedan hablar de los problemas presentes, ¿sí? Pero en esta época que un papa hable sobre la miseria, sobre la pobreza, sobre las injusticias comerciales, era algo muy fuera de lo que no se podía entender como correcto. Obviamente Pablo VI tuvo sus propios problemas dentro de la iglesia. No toda la iglesia está a favor de esta visión, porque si no todos serían opción por los pobres, y no lo fue así. Hoy, hasta el día de hoy, la opción por los pobres funciona, ¿sí? Si ustedes ven la televisión, de vez en cuando entrevistan a ciertos sacerdotes del tercer mundo, sacerdote o cura de la opción por los pobres, todavía trabajan, pero no toda la iglesia es opción por los pobres. Esta opción buscaba acercarse a las cosas concretas, ¿sí? A la gente, no solamente predicar desde un púlpito, ¿sí? O dar la hostia y la misa, sino acercarse a los problemas reales de la gente, ¿sí? Ejemplo, comedores, escuelas de oficio, ayudar a los nenes con la tarea, enseñarles higiene, posibilitar la llegada de agua corriente, cosas muy elementales, pero que eran muy necesarias y que siguen siendo muy necesarias entre la gente que tiene que vivir, por desgracia, en ciertos lugares
en donde todos los servicios no llegan o donde no pueden cubrir el plato de comida diario, ¿sí? Y con el advenimiento ahora de la pandemia, muchos lamentablemente están sufriendo, ¿sí? De hambre, de falta de trabajo, de situaciones. Muchas veces la iglesia, ¿sí? Ya sea la iglesia católica o la iglesia evangélica, ¿sí? En este punto, cuando hablamos de opción por los pobres, hablamos en general de la iglesia católica, ¿sí? Pero muchas veces iglesias evangélicas también se han sumado a esta intervención en lo concreto, ¿sí? En solucionarle los problemas a la gente común, solucionarle los problemas o por lo menos ayudar, teniendo en cuenta que eso fue lo que hubiese hecho el Señor. Hola, buen día a todos los que se están sumando, me alegra verlos por acá. Estábamos hablando sobre un mini repasito de los sacerdotes del tercer mundo que vimos la última vez que nos conectamos. Y justamente hablando entonces de lo concreto. No tenés comida hoy, hay que solucionar ese problema hoy. No tenés ropa, lo que fuere, vamos a intentar solucionarlo porque eso es lo que hubiese hecho Jesús. Y esa es la base, ¿sí?, de la opción por los pobres. No solamente la crítica al capitalismo, la crítica a otros tipos de formaciones, sino sobre todo el seguir el ejemplo práctico de Jesús, ¿sí? Jesús no solamente predicaba, sino que también multiplicaba los panes. También Juan el Bautista predicaba que si uno tenía dos túnicas, le tenía que dar una al que no tenía, ¿sí? Se predicaba un evangelio práctico y la opción por los pobres va a rescatar eso. Vamos a vivir en lo concreto, ¿sí? Obviamente había sus enemigos, había mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, y entonces surgieron también los sacerdotes del tercer mundo. Y dice ahí el libro en la página 86, en el momento en que los pueblos y las razas pobres toman conciencia de sí mismos y de la explotación de la cual todavía son víctimas, este mensaje dará valor a los que sufren y luchan por la justicia, condición indispensable de la paz. Como obispos de algunos de nuestros pueblos que se esfuerzan y luchan por su desarrollo, nosotros unánimes unimos nuestra voz al llamado angustioso del Papa Pablo VI en la encíclica Popularum Progressio, con el fin de precisar sus deberes a nuestros sacerdotes y fieles, y para dirigir a todos nuestros hermanos del tercer mundo algunas palabras de aliento. Cuando se habla de tercer mundo, ¿sí?, nos ubicamos desde una división, si se quiere, capitalista del mundo. Tenemos el primer mundo, en donde tenemos a las grandes potencias, la mayor parte de Europa y Estados Unidos. Tenemos un segundo mundo, en donde están las potencias asiáticas, ¿sí?, China, India y otros. Y tenemos un tercer mundo, que es justamente muchas veces el desprotegido, el desposeído, el pobre, ¿sí?, el indígena, en donde encontramos a la mayor parte de América Latina, ¿sí?, países de África también forman parte del famoso tercer mundo, o algunos incluyen a África en un llamado cuarto mundo, porque todavía ellos viven con una pobreza más extrema que la que se vive en Latinoamérica, ¿sí? Pero en general hablamos de esa división, ¿sí? Este tercer mundo que surge producto de las muchas violencias que ha sufrido a lo largo de su historia, es entonces la idea de la Iglesia el querer sanar un poco todas esas divisiones, ¿sí? Pero no sanar desde el simplemente Dios te ama, tenés que amar a tus enemigos, sino desde lo práctico, lo concreto, y planteando también una lucha de clases, ¿sí? Una lucha de entre los muchos pobres contra los pocos ricos, ¿sí? Y también una lucha en contra de esa división social que nos encajona. Vos sos pobre, vos sos clase media o vos sos rico, ¿sí? Vos sos clase alta.
esa división y justamente el no entender que todos a la larga deberíamos ser iguales, deberíamos tener el mismo acceso a la educación, a la salud, eh, a lo que sea que queramos hacer. Y nosotros sabemos que no es la realidad. Ejemplo básico. A cada uno de nosotros seguro nos gusta hacer deporte, ¿sí? O nos gustaba, o nos gustaría hacer deporte. No hablando en un tema de pandemia, ¿no? Fuera de la pandemia. Nosotros lamentablemente muchas veces estamos limitados en cuanto al deporte que queremos realizar por lo que hay cerca de casa, ¿sí? Si cerca de casa hay una, no sé, una sociedad fomento, un grupo scout o lo que fuere, que dan, no sé, fútbol, vóley, básquet, bueno, yo tengo que elegir entre eso, ¿sí? Ay, no, pero yo quería jugar al hockey. No, hockey no hay. Yo quería hacer natación, tampoco hay, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, una cosa es hablar de eso en cuanto a un deporte, y otra cosa mucho más seria es hablar, por ejemplo, del acceso a la salud, ¿sí? El otro día un periodista muy puntilloso analizaba por qué hay tanta gente mayor en el AMBA. Y bueno, los periodistas discutían, puede ser por esto, puede ser por lo otro, pero uno de ellos dijo, ¿saben por qué? Concretamente porque en Buenos Aires pueden atenderse la salud, ¿sí? Ya sea en el espacio privado como en el público, pueden atenderse la salud de una manera mejor a lo que hay en el resto de las provincias. Entonces en el resto de las provincias hay muy poca gente de mucha edad y la mayoría se concentra en el AMBA. Y este periodista decía, esto no es justo, hay falta de soberanía acá. ¿Por qué? Y porque la gente debería, como es el proyecto quizás de todos, poder nacer, estudiar, formar su familia o formar su estabilidad si no quiere formar una familia, vivir, trabajar y morir en el mismo lugar en el que nace. Nosotros estamos en el AMBA. Nosotros, si queremos estudiar, gracias a Dios tenemos incluso en nuestro municipio una universidad de excelencia como la Universidad de La Matanza. ¿Sí? Nos queda a máximo 10 kilómetros del lugar donde vivimos, 1 hora de colectivo. ¿Sí? Hay otros lugares en donde, en la misma provincia de Buenos Aires, en donde la gente se tiene que trasladar 200 kilómetros para poder estudiar. ¿Sí? Y esas son cosas que no están buenas. Deberíamos poder desarrollarnos en el lugar en donde estamos y no hacer los famosos pueblos fantasma, pueblos que tienen quizás con mucho esfuerzo primaria y secundaria y nada más. ¿Sí? Y los chicos que quieran estudiar se tienen que ir durante años de su propio lugar para poder solventar, si es que pueden. Hay un tema interesante para abordar, que lo dice el libro en la página 87, que dice, la preocupación por los temas sociales, a los curas del tercer mundo, la opción por los pobres, los insertó en la problemática política. ¿Vieron que hay una típica frase familiar que dice de política y de religión no se habla? ¿Alguno la había escuchado esa frase? Niños. ¿Alguno había escuchado esa frase de política y religión no se habla? Que yo recuerde, no, profe. ¿No? Sí. Algunos sí, otros no. Bueno, es una frase muy famosa, muy vieja, que justamente intentan que en la mesa familiar no se pelee quizás el peronista con el macrista o el peronista con el radical, ¿sí? O el musulmán con el cristiano, o el judío con el ateo, ¿sí? Dentro de una familia puede haber multiplicidad de creencias, entonces la frase busca que en la mesa del domingo, donde se reunían todos antes de la pandemia, de religión y de política no se hable para tener paz, ¿sí? Lo mismo en la mesa de los amigos, ¿sí?
Todos creo que tenemos amigos que no piensan exactamente como nosotros, sin embargo los amamos y son nuestros amigos, ¿sí? Pero a esta gente el interés social les llevó a meterse en el tema político. Seguían siendo curas, seguían dando misa, seguían predicando el amor de Dios y todo eso, pero también se metían en las cosas políticas. Dice, un porcentaje muy pequeño se sumó a la lucha armada. Recordemos el tema de las guerrillas. Todos los años, fines del 60 y principios del 70, está marcado por la proliferación de guerrillas juveniles, ¿sí? Que pensaban que mediante el acceso a las armas se podía fomentar el cambio social. Idea que nosotros hoy desde una perspectiva revisionista no compartimos, ¿sí? No sabemos ya que la lucha armada nos lleva a eso, nos lleva a un cambio de paradigma, un cambio de cosas. La lucha armada es lucha armada, ¿sí? Es defender nuestras ideas con las armas. Y eso no lo podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Pero en ese momento era, digamos, lo que estaba de moda, lo que se había proliferado, en consecuencia también de una grandísima represión que se dio en los diferentes estados en torno a esa época, ¿sí? Dice, entonces, había muchos que adherían al socialismo en clave nacional, popular y latinoamericana. Un grupo numeroso, 60 sacerdotes, se reunieron con Perón en su regreso en 1972. Se reunieron para la acción conjunta durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Nalanusse. Durante las presidencias peronistas no firmaron documentos grupales y entre el 74 y el 76 se fueron desgranando por la intensa represión, tanto a ellos como a los fieles laicos que colaboraban con su misión. Por la indiferencia de sus jerarquías ante su persecución política, el asesinato de algunos, como el padre Carlos Mujica, y en menor grado por diferentes internas. Yo le mandé un documental sobre el padre Carlos Mujica, ¿sí? La semana pasada. El padre Carlos Mujica fue asesinado, ¿sí? Y ese asesinato se encuentra grabado. Es un video terrible, ¿sí? Que yo me fijé en el documental que no lo pongan, ¿sí? La parte del asesinato de Mujica, porque la verdad que es muy feo ver la impunidad con lo cual lo van a matar al padre. Y es una situación muy fea, pero nos rescata una cosa. La opción por los pobres era una opción de los curas que trabajaban con la gente, ¿sí? También de pastores evangélicos que trabajaban con la gente, ¿sí? No de la persona que estaba en la cúpula de la iglesia, de los jefes, ¿sí? De la iglesia. Los obispados, por ejemplo. Había muy poca incidencia de las altas jerarquías en ese aspecto. No estaban de acuerdo, ¿sí? Estaban en contra, muchos de ellos, de la encíclica de Pablo VI. Y sobre todo, lo peor que pudieron hacer fue darle la espalda a estas personas mientras eran asesinadas, eran tiradas de un avión, dormidas en el río, ¿sí? Eran torturados, etcétera, etcétera. Hubo complicidad, hubo silencio, hubo poca intervención, ¿sí? Pero es algo que lamentablemente sucedió, que no debería haber pasado en ninguna circunstancia, pero que marcó a fuego, digamos, todo el proceso hasta el día de hoy de los sacerdotes del tercer mundo. Hoy nosotros tenemos pintadas, tenemos la cara del padre Carlos Mujica y de otros en todas las villas, ¿sí? En todos los barrios precarios. Tenemos iglesias con sus nombres, comedores. Se ha intentado reivindicar la lucha de estas personas, porque su lucha
Aunque muy poquitos tomaron las armas dentro de los sacerdotes, su lucha se basaba más que nada en mostrar la obra de Jesús a nivel práctico, ¿sí? Cosa que la iglesia había perdido en ese momento, ¿sí? No nos podemos olvidar también del padre Angelelli, los padres palotinos, ¿sí? Que fueron otros que también habían luchado en ese momento y no pudieron tener mucha más obra porque también fueron asesinados. Dice el libro, el padre Angelelli promovió la creación de sindicatos para la concientización de los derechos de los mineros, peones rurales y empleadas domésticas, las cooperativas de producción y consumo, reactivación de latifundios ociosos en la costa riojana en manos de trabajadores. Denunció con nombre y apellido a los abusadores y explotadores e investigó los crímenes de los represores. Cuando fue asesinado en 1976, estaba con la carpeta de sus denuncias que desapareció en el momento del crimen. Vos y yo nos podemos dar cuenta dónde estaba, ¿no? Esa carpeta, dónde quedó al final de cuentas. Esas cosas desaparecen y no están buenas. Fíjense, en la página 88 hay una misa para el tercer mundo. Es hermosa, la verdad es muy hermosa. La compuso el padre Carlos Mujica y dice así, parte 1, Kyrie. Recuerden que las misas están divididas, ¿sí? en pequeñas partes, ¿sí? Cada una tiene un nombre diferente, pero acá ponen dos partes. La primera parte es el Kyrie, que dice, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has nacido pobre y has vivido siempre junto a los pobres para traer a todos los hombres la liberación. Tú que estás a nuestro lado, fuerte y resucitado, para empujarnos en la lucha contra la injusticia y la explotación. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que vendrás por fin al final de los tiempos para llenar nuestro corazón de alegría y de plenitud. Parte 2. Gloria. Gloria a Dios que es el amor y en la tierra paz a los hombres que luchan por la justicia. Te alabamos porque luchamos para que nuestros niños hambrientos coman. Te glorificamos porque queremos destruir ya los instrumentos de tortura. Te damos gracias porque hay hombres que dan su vida en la revolución. Te damos gracias, Señor, porque no eres un Dios espectador, sino un Dios hecho hombre, que padece el padecimiento de los hombres. Tú que nos arrancas del egoísmo, impulsándonos a luchar contra la explotación, ten piedad de nosotros. Señor Dios Cordero, que sigues desangrándote en los hacheros del norte, desangrándote en los mineros bolivianos, desangrándote en las favelas del Morro, en el frío de los pobres, en la carne del torturado. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres el amor, solo tú el totalmente el otro, el que rescata para siempre la creatividad humana, en unión con el Padre, fuente de vida, de energía y de amor. Amén, para siempre. Amén. Es una misa hermosa, ¿sí? No solamente en donde reconoce el lugar de Dios como Dios no espectador, ¿sí? Sino también le da voz a un montón de otros oprimidos, ¿sí? Que están intentando ver cómo pueden sobrevivir ante esta circunstancia. Cuando nosotros creemos, pero creemos de manera teórica nada más, ¿sí? Nos quedamos quizás en los libros, en aprendernos de memoria alguna oración. Nosotros debemos orar, ¿sí? Por llevar nuestra fe a la práctica, ¿sí? Por tener conciencia de que hay personas que sufren, de que sufren por el resultado de la injusticia y de la inequidad de la sociedad. Y nosotros tener la voluntad de querer cambiar eso. No es fácil cambiar estas estructuras. Ahora, si nunca lo intentamos, tampoco nunca se van a poder romper, ¿sí? Hay un pequeño textito de Beatriz Salari que dice ahí en el libro también,
Antes de los 70 me enteré que Mujica, de Carlos Mujica y su trabajo en la Villa 31. Escuché sus sermones que llegaban a lo más hondo y movieron a tantos jóvenes militantes de esa generación, que dio su vida por una patria más justa. Entré a colaborar en la villa. Él era incansable. No ordenaba, sino que nos señalaba las necesidades de la gente, a quienes acompañaba en todo problema, salud, laboral, policial, y con quien compartía actividades deportivas. Los villeros son humildes, trabajadores, serviciales y agradecidos. Fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Le debo mucho, como a los muchos otros, lo que soy. La verdad que ninguno de nosotros quiere morir a manos de un asesinato, ¿no? En un asesinato. Pero qué hermoso que es que puedan decir de una persona las palabras que se le dedican a Carlos Mujica, ¿sí? Y con Carlos Mujica hablamos de todos los curas, todas las monjas, ¿sí? Porque también hubo mujeres que eran monjas, dando su vida en esta situación. Hay dos monjas muy, muy reconocidas que son Alice Dumont y la otra, no me acuerdo cómo se llama, que también fueron secuestradas, si eran monjas francesas que estaban haciendo su ministerio aquí en la Argentina. Ellas fueron secuestradas bajo las acciones del famoso ángel de la muerte, ¿sí? Miguel Astiz, que eso lo vamos a ver más adelante, la acción de este traidor, por así decirlo, que era un infiltrado en realidad. Así que todas esas cosas nos hacen pensar, ¿sí? En que cuando nosotros hacemos algo, ¿sí? Cuando nosotros damos algo, cuando nosotros creemos en algo, debemos hacerlo siempre de determinada manera, ¿sí? No podemos hacerlo a medias, no podemos hacerlo a la nada, sino que debemos entregarnos a lo que creemos. No siempre es fácil, ¿sí? Pero yo quisiera que no perdamos la utopía de poder hacer, ¿sí? Uno puede tener utopía con su trabajo, puede tener utopía con alguna iglesia, con alguna acción social, puede tener tantas utopías. Esas utopías siempre deben guiarse a poder reconocer en el otro lo positivo, ¿sí? Lo que se puede mejorar, cómo yo con mis manos o con mi labor puedo ser de bendición para la tarea del otro. Ese es el sentido básico de el mundo, de los curas del tercer mundo. Vamos a volver después a ellos, pero ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que necesite comentar hasta acá? ¿Algo que le llamó la atención? No, profe. No, profe. Ninguna duda. No. Todo el mundo reconoce, ¿no? La cara del cura acá de Carlos Mujica. No. A ver, vamos a ponerlo. No. Seguramente ahora que lo vean, van a ver que hay muchas pancartas, muchas cosas, muchas remeras con esta cara sobre todo. Este fue el padre, ¿sí? Ahora lo reconocen de haberlo visto en algún lugar. Miren, por ejemplo esta. Esta fue una frase famosísima de él, que dice: lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria. ¿Sí? Él siempre estaba trabajando con los necesitados, ¿sí? Acá está en la Villa 31. ¿Sí? Hay muchísimas cosas sobre él. ¿Sí? Y fíjense que él no era el estereotipo de los pobres, ¿no? Muchas veces nosotros hasta estereotipamos al pobre. El pobre debe ser así, asá, debe tener esto, lo otro. Él no tenía nada. Los padres, curas del tercer mundo en general, no pertenecían
o no habían salido de ese grupo social. Sin embargo, tuvieron la convicción, dada por Dios, por su ministerio, ¿sí?, de poder dedicar su vida a esos sectores, ¿sí?, de intentar que sus luchas sean un poquito más humanas, más justas, ¿sí?, de darse por ellos en esto. Vamos a volver igual después. Les recomiendo, porfa, que miren el documental. Vamos a dejar de grabar en estos minutitos.